Precioso Espíritu Santo, te quiero pedir por favor que seas ungiendo, Señor, esta palabra. Ministra, por favor. Al abrir mi boca tú la llenas. Habla, Señor, a las multitudes. Sopla a los cuatro vientos. Sopla, Señor. Da vida a todo hueso seco. Señor, en tu misericordia, amado Padre, por la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo, por el Espíritu de Dios que trasciende el espacio y el tiempo, toca, Señor, multitudes, Señor, empezando por la iglesia. El juicio, para ser juiciosos, empieza por casa. Para completar la justicia requerida por Dios, para salvación. Que podamos crecer en la fe y que multitudes vean tu gloria a través de nosotros, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ahora. Señor, ayúdanos a perdonar nuestras ofensas y deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y los que nos ofenden. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Santiago 5:17 dice así: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Amén. ¿Qué son pasiones? ¿Qué significa pasión según el diccionario? Viene del verbo en latín patior, que significa sufrir o sentir. ¿Sí? Vemos a nuestro Señor y Salvador que vino a un mundo dejando su gloria para vivir una vida de pasión, sufrimiento. ¿Sí? Pero también compasión, con verdadero amor de Dios el Padre. ¿Para qué? Para sentir amor. Pero ese amor venía desde el corazón del Padre. Pero venía a transmitirnos y a dejarnos ese legado, el Espíritu Santo. Pasión, fuego en nuestros corazones. Pero eso mismo nosotros debemos de vivir. Una vida de sufrimiento. Porque este mundo es maldad y pecado. Pero si nosotros nos conducimos en el Evangelio, en la verdad, en la santidad, en la bondad, en la justicia, pues estamos llamados a sufrir. Porque el mundo no entiende. Porque el mundo es normal. Entonces nos van a señalar. Porque no cabemos en las cosas que el mundo hace. No tenemos cabida. Sí, hay gente que tiene cosas buenas conforme a su propio corazón, no buenas del reino de Dios. Y aún esas personas con un corazón bueno o una conciencia buena, pues nos puede tratar bien. No todos son malos, ¿cierto? Pero la verdadera bondad viene de Dios. Y esa es la pasión del sentir. ¿Sí? Es una emoción definida como un sentimiento muy fuerte hacia, por ejemplo, una persona. ¿Sí? Eso tal vez lo hemos experimentado en un enamoramiento. ¿Sí? En otras ocasiones, peor, caprichos. Se encapricha uno y se vuelve una traga maluca. ¿Sí?
Y después venimos a tener otra pasión, que es la pasión del sufrimiento. ¿Pero por qué? Porque nos metimos donde no teníamos que meternos. ¿Sí? A amar lo que no teníamos que amar. ¿Sí? Y por eso el Señor dice, no améis al mundo. Hay una persona, puede ser del mundo, claro, no os unáis en yugos desiguales. Ay, pero no es que es de la iglesia, pero no es que también en la iglesia hay carnales. No, pero es que estando con esta persona puedo traerla a una conversión. No. ¿Tú qué sabes si esa persona se va a convertir? Vas a sufrir. Entonces vemos pasiones en la carne, pero pasiones en el espíritu. ¿Cierto? Vamos a ver. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Versículo 3. Vamos a leer ahí de corridito. Tengo un título que dice Testificando de Cristo. Vamos a ver esta pasión por Dios. Este primer amor, fuego, a que mi corazón arda por las cosas del reino de Dios y su justicia. No solo el reino de Dios. Porque todos quieren ir al reino de Dios, pero no pagar un precio con pasión, con justicia. Yo era uno de los que, siendo cristianos, pensaba que no había que pagar un precio, porque el Señor ya había pagado todo precio, que no necesitaba tener escasez porque Él se hizo rico, que no iba a llorar porque pues Él lloró, que no iba a sufrir. No sé hasta dónde siguen vendiendo ese evangelio, predicando que ya no va a sufrir más. Conviértase que el Señor le va a arreglar todo. Y lo llevan a una pasión carnal, porque en busca de lo material, salud, hogar, familia, dinero o finanzas. Está dentro de las añadiduras. Pero aquí nosotros predicamos es pasión por el Señor, amarlo de corazón, no importa si vamos a vivir las buenas y las malas, momentos de fructificar, momentos de escasez. Hay que estar preparados. Pero el Señor nos llama a ser testimonio de Jesucristo, a no negar que Jesucristo murió y resucitó, que se hizo carne. Estamos llamados a testificar de Dios el Padre. O sea, que Dios se glorifique. ¿Cómo se puede glorificar Dios en mí, en mi casa, en mi familia, en la iglesia? Dando testimonio, viviendo el evangelio de verdad. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Estamos viendo que para testificar debemos de tener una limpia conciencia. O sea, hacer parte de un corazón, o tener parte el corazón del hombre, que es la conciencia, por el cual podemos discernir de una forma humana, porque es el corazón que tenemos humanamente.
en este cultivo humano. Pero si el corazón no nos reprende, bueno, podemos pedir, ¿cierto? Pero si nos reprende y más, encima estamos pidiendo, no sabemos lo que pedimos, porque pedimos mal. Debemos de estar a cuentas con Dios. 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Lodia y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Está hablando de un Timoteo que da testimonio. Pero es un varón que da testimonio, que tiene pasión por las cosas de Dios, que tiene pasión por vivir la justicia. Pero también veo un Pablo que le está animando a perseverar, que no desmaye. Esa es la esperanza. Porque también la palabra dice que con fe no fingida, la fe inmutable como el oro, la fe espiritual verdadera como la piedra preciosa llamada jaspe. Pero también vemos que hay una esperanza. Y debo de conservarme en las cosas de arriba y no en este mundo. Pero es que el mundo me está trayendo con pasiones. Mis miembros combaten. Contra ese deseo de la carne. Eso lo dice Romanos 7:5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Hay deseos y hay pasiones. ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué te apasiona? Que se puede convertir en un ídolo. Pero solo tengo un Dios, Jehová, Dios. Tú eres Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Tú eres Dios de los vivos y no de los muertos. Tú eres Dios de mi vida, que me ha dado respiro por el Espíritu Santo a mí y a mi casa. Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso veo que Pablo está insistiendo en Timoteo, una piedra preciosa, pero que lo anima, que persevere, porque el que crea estar firme, mire que no caiga. Por eso le pone como ejemplo a su abuelita, a su mamá, Eunice, para que siga esa misma trayectoria, ese mismo legado. Pero en las iglesias los ministros han seguido legados de tradiciones. Veo que hay llamados, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hay llamados ministeriales. Hay llamados a multitudes para ser salvos. Pero estos ministros parecen como niños recién nacidos que no saben qué hacer con los ministerios y tienen que buscar una cobertura. Y cuando buscan una cobertura, esta cobertura sigue con tradiciones. Encontramos todas las iglesias cuando hablamos con fieles, hablamos con hermanos en Cristo, hablamos con ministros y todos hablan lo mismo. Un mismo estudio, una misma escuela. No hay profundidad. No hay una vida espiritual, sino una vida carnal, un cristianismo en la carne, una palabra superficial, no hay profundidad. ¿Bajo qué cobertura estás, hermano? ¿Bajo qué espacio estás? Le doy gloria a Dios el Padre, porque aún por el mismo Espíritu, en mis oraciones, ha intercedido,
anhelando andar entre sabios para aprender sabiduría. Y me ha dado un Padre espiritual, el cual, Señor, Padre amado, Rey de los cielos, que vive sobre toda altura. El gran yo soy es tu nombre. Me ha puesto a mí y a mi casa bajo este espacio. Y como niños creyendo cosas del reino espiritual, que es más real que el reino natural, que es mentira, es sombra. Y por lo cual el hombre está desbocándose en pasiones de este mundo. Por lo cual te aconsejo que avive el fuego que de don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Ves? Algo estaba sucediendo con Timoteo. Tuvo un desánimo. Es un joven. En la Biblia encontramos cuidado con las pasiones juveniles. Y las pasiones juveniles le está hablando tanto a los preadolescentes que quieren ser jóvenes, a los jóvenes que quieren experimentar ya una relación madura, pero que no es el tiempo, a los maduros que quieren ser jóvenes, a los ancianos. Todo está enfocado en la juventud. Pero mi verdadera pasión, mi verdadero sentimiento, mi verdadero sufrimiento, mi verdadero sentir que arda mi corazón, está es con el Señor. Espíritu Santo, quiero arder, quiero fuego, quiero obedecerte cuando me llamas a leer la palabra, a orar por la palabra. Quiero obedecerte, Señor. Cuando me llamas a morir, a sacrificar, así me duela, a sufrir. Así sea como los 3 amigos de Daniel, o el mismo Daniel en el foso de los leones, perseguido por la justicia. Porque antes de que nos persiguieran, ya habían perseguido y desechado al Señor por vivir la verdad. Así la pasión es una emoción intensa que engloba el entusiasmo o deseo por algo. El término también se aplica a menudo a un vivo interés o admiración por una propuesta, causa, actividad y otros. Se dice que a una persona le apasiona algo cuando establece una fuerte afinidad. El Espíritu Santo es una persona, es espíritu, y debo entenderlo en la persona de mi interior. Por eso, una vez más, clamo a ti, Padre, fortalece mi hombre interior, mi persona, por el Espíritu Santo, para tener esa coinonía, afinidad, pasión. El mismo Espíritu que puso lenguas de fuego, arde en mí. Por las cosas de arriba. Sabemos que hay una fuerte oleada del anticristo en el aire. Estoy hablando espiritualmente, no me he salido de este tema. Que aún a los escogidos van a ser engañados. Y van a apostar la fe. Porque nunca les enseñaron que hay niveles de fe y que hay que pelear la fe y crecer en niveles de fe, pero hay que derribar cada muro de pecado para avanzar a otro nivel. Mas es la promesa para mí y esta casa, que todo muro de Jericó sea derribado, todo muro que se haya querido levantar por mis acciones, por mis pensamientos, cosas que no me di cuenta, pero que vienen a enceguecer
Pero Señor, con tu voz, con trompeta, en tu perfección, estos muros pueden ser derribados. Fueron 7 días dando vuelta a estos muros. Perfección. Padre, a ti clamo, por favor, límpiame, perdóname de mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y puro, un espíritu recto dentro de mí. Es a diario que quiero el bautismo, estar en el bautismo de la palabra. Ese mismo bautismo que un día confesé públicamente, muriendo y resucitando la palabra al estar sumergido en ella. Vivo. Es vida para mí con el Espíritu Santo y fuego, porque el mismo Juan el Bautista dijo que serías bautizado con Espíritu Santo y fuego por aquel que venía, que era antes de él, Jesucristo el Señor. Nos dejó el Espíritu Santo y fuego. Padre, límpiame, limpia mi corazón, limpia mi mente, mi conciencia, subconsciencia, limpia esas pasiones que están en mis miembros, quémalas con el fuego de tu Espíritu. No quiero vivir más así. Arráncalas de mí. Amén. ¿Lo creo? Amén. A diferencia del amor, que está más bien relacionado con el afecto y el apego. Es muy diferente. En el mundo el amor se convierte en su falsedad, en una costumbre. Hay mentira. Pero aquí está diciendo: por lo cual te aconsejo que avive el fuego del Dios, del don de Dios. El don es el mismo espíritu que Él dijo que colocaría en nosotros. Ahí está. Hay muchos que han nacido de nuevo, pero siguen en el primer nivel en el mundo. Muchos por falta de conocimiento, otros porque anhelan el mundo. No podemos juzgar. Solo tú, Espíritu Santo, sabe lo que pasa en sus corazones. La misma iglesia están condenando, los mismos líderes condenan a hombres y mujeres que tienen ataduras, pero no saben cómo salir de eso. Claman a Dios para ser libres de estas cosas. Y por eso cometen pecados, porque están atados, pero no quieren vivir así. Aún podría decirlo yo mismo: Señor, todavía hay cosas que están mal en mí y te ruego que las quemes. No quiero seguir viviendo de esa forma. Y eso es clamor, eso es deseo. Avive el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, dijo Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No somos cobardes, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Qué es cobardía? Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios. Cuando yo digo no me avergüenzo del evangelio, no es predicar, es vivir una vida en santidad. Pero ¿quién soy yo? ¿Quién es el ser humano para vivir una vida en santidad? Por eso digo, orando y con el mazo dando, trabajando. La iglesia está llena de fe, pero es una fe carnal, porque es una fe sin obras. Pero el Señor nos está llamando a ser ministros. Todos estamos llamados a ser ministerio, porque soy templo del Espíritu Santo.
un ministerio con fe, una fe espiritual, una fe perfecta, pidiendo con una fe perfecta. Pero ¿en qué fe, en qué nivel de fe estás? No van a saber. ¿Por qué? No van a saber. Porque nunca lo enseñaron en los institutos bíblicos. Solo decían que de fe en fe, de gloria en gloria, hasta el pleno conocimiento de Dios. Pero a cada uno nos dio una medida de fe, y con esa medida, Romanos 12, debemos de crecer como la semilla de mostaza, hasta crecer y ser de niños a jóvenes, de jóvenes a ancianos, y ser árboles donde aniden muchas aves, pajaritos. Porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Debo de tener fe y dar testimonio de fe, ese es para fe. Como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. ¿Cuál es tu fe? ¿Cuáles son tus obras? ¿Cuáles son las acciones que acompañan la fe? Porque el pueblo está viviendo fe y mueven montañas, pero no tienen obras. Mas la fe espiritual, la fe verdadera, es aquella que mueve las montañas, pero con una fe verdadera, genuina, inmutable. Moisés, el profeta Moisés, tenía una fe inmutable, una fe como el oro, una fe espiritual verdadera, como la piedra de jaspe. ¿Por qué? Porque con el poder de Dios que le había sido dado a Moisés, hizo señales. Pero habían otros que no tenían esa fe, pero también no tenían una fe inmutable, una fe espiritual, sino tenían una fe carnal. Creían en sus propios medios y eran adivinos, hechiceros, magos. Una fe en el mundo, una fe en sí mismos, en el ego, en el yo, en el autocriterio, en sus experiencias. Y terminaban haciendo lo mismo que hacía Moisés. Pero llegó el punto que hoy mismo se ve y se va a ver hasta que el Espíritu de Dios nos lleve la misericordia de Dios Padre. Misericordia, Padre. Pero aunque muchos ministros están haciendo lo mismo, porque como en 1 Corintios 12, hay dones que se asimilan, pero muchos, ahí en el verso está diciendo, están sirviéndole a los ídolos y ya no al Espíritu de Dios, que reparte los dones como Él quiere. Dones de sanidades, milagros, lenguas. Claro ejemplo veo aquí cerca iglesias que traen adivinación, hablan al oído y hablan lenguas, pero esa fe es carnal, esa fe es del mundo, esa sabiduría es diabólica, carnal, animal. Pero lo que habla, lo que hablamos, no es de humana sabiduría, sino sabiduría del Dios Altísimo, palabra de verdad, conocimiento, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor, obediencia a Jehová. Por eso, volviendo a Timoteo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Veo un Timoteo que también tiene un ¿qué? Un padre espiritual que es Pablo. Y le está diciendo a ese hijo espiritual, no te avergüences, ni de Dios, no te avergüences. De mí, que soy tu padre espiritual.
Porque ahí está diciendo que estoy en prisiones. Entonces no falta quién. Pero mire, ¿qué tal ese papá? En prisión, en cárceles. ¿Pero por qué estaba Pablo en cárceles y prisiones? Por el testimonio, por la verdad, por la palabra vívida, no de labios. ¿Ves? Y por eso le está diciendo a Timoteo: ustedes pueden ser mi Timoteo, pero yo soy Timoteo de mi Padre espiritual, por el cual también no nos debemos de avergonzar. Es nuestro pastor principal, reverendo y doctor. No nos debemos de avergonzar, porque gracias a Dios el Padre de verdad, y por nuestro Señor Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, y por el Espíritu Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu de profecía que nos conduce a toda verdad. Y estamos bajo un espacio de verdad. Hay espacios que son tinieblas, pero pronto este ministerio evangelístico, por un evangelio de santidad, pronto este ministerio de profecía, porque llevo la palabra de parte de Dios, porque de mi interior corren ríos de agua viva, para enderezar el camino en las sendas antiguas de una iglesia que se ha torcido por medio de los ministros, que son responsables y están confundidos. Mas no hay condenación, porque Dios ni los condena, pero están llamados a un arrepentimiento también. Veo un Nicodemo, veo un José de Arimatea, que se arrepintieron, y muchos más fariseos. No los quiero llamar fariseos, discúlpeme, son ungidos de Dios, pero han cambiado su forma de pensar por estar dentro de coberturas, de tradiciones, de prosperidad, mas no la que es primera, que es la del espíritu, la del alma, la del cuerpo, que es añadidura. Por eso, así como en Romanos Pablo lo está diciendo, también se lo dice a Timoteo: por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Para dar testimonio no es tanto el hablar, sino el ser hacedores y sufrir penas, pasiones. Eso es pasión, sufrir, pero también por amor es pasión. Como un hombre y una mujer que se aman, hay aflicción, hay momentos de dificultad, de escasez, pero hay amor, hay pasión y sufren penalidades. Dice: ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, sino participa de las aflicciones o pasiones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces podemos ver el doble sentido de pasión. Pasión sufrir y pasión sentir, porque vale la pena por amor a Dios. También en las diversas pruebas, porque también tengo errores que deben de ser vistos, porque ya no me doy cuenta de lo que está sucediendo en mi corazón, que me quiere engañar, creyendo que estoy viviendo una vida buena, pero es ficticia. Según el poder de Dios. Yo no tengo poder para cambiar, es el poder de Dios, porque lo que es imposible para mí, para Él todo es posible, el omnipotente, el todopoderoso, el Dios altísimo, Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos, que me está prometiendo que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. El mismo Jehová de los ejércitos que me dice: y daré paz, dice Jehová de los ejércitos. ¿Pero cómo? Me ha dejado el Espíritu Santo en medio de mí. Promesa cumplida desde Ageo hasta el día de hoy. Por tanto, Óscar, templo del Espíritu Santo, casa de adoración, casa de oración, serviremos a Jehová. Y dimensiónelo: mi hogar, mi familia, mi iglesia,
¿Por qué? Por la gracia y el poder de Dios. Porque no es con fuerza, ni con ejército, ni con espada, sino con el Espíritu Santo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. 9. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Aleluya, el cual quitó la muerte. ¿Cómo quitó la muerte, hermano? ¿Cómo me resucitó? Dice 1 Tesalonicenses 4 que los que murieron serán resucitados y nosotros seremos arrebatados. Pero hay una primera resurrección. Yo estaba muerto en el mundo, en las pasiones del mundo, en los deseos o lujuria. Pero Él me resucitó. Jesucristo vive, mi Redentor vive. Es la primicia de toda resurrección. Por eso el bautismo, muerte y resurrección. Si dejo la palabra, muero. Debo vivir en la palabra. Si dejo el Espíritu, muero, que es el que me ayuda a tener soplo de vida por la oración en la palabra. Por eso la palabra y el Espíritu van juntos. Pero sí debo de ser un hombre espiritual, como me quisieron anular hace 20 años, cuando sentía que debería ser un hombre espiritual sin saber qué significaba eso bien, y busqué quien me explicara. Y me dijeron, no seas tan súper espiritual, porque la fe sin obras es muerta. ¿Ves? Y cuando les pregunto qué es fe, no, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces que deben de pedir con fe como un positivismo y creer que esas obras se van a cumplir, porque la fe sin obras es muerta. A eso no se refiere la palabra. La palabra está diciendo que las obras es la justicia, y que por justicia es que al orar con fe se cumplen las cosas. Eso es ser un varón, una mujer de espíritu, de fe verdadera, no una fe carnal. Porque se le van a dar las cosas, pero vas a perder tu alma por ganar el mundo de esa manera. Pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Pero un evangelio de santidad, una teología evangélica. Por eso hoy celebramos el Día del Señor completamente. Y vamos creciendo porque anhelamos crecer totalmente el día para nuestro Dios santo, santo, santo. Porque este día se conmemora la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que venció la muerte. Fue el primer día de la semana donde venció la muerte. Fue donde se manifestó victoria total. ¿Y quién levantó a Jesucristo entre los muertos? El mismo Espíritu que tocó mi mente. Y aquí yo estoy en la mente, o en tu corazón, en tu conciencia. Si oyes mi voz, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Hay coinonía? ¿Hay afinidad? ¿Hay pasión? ¿Dónde está tu afinidad y tu pasión? Quiero buscar al hombre antes que a Dios para contar mis cosas. Cuando hay un amor verdadero, hay un secreto. Porque así mismo, como una pareja de matrimonio, están desnudos. Es un secreto donde se desnuda el corazón delante de Dios, que todo lo sabe. No hay nada oculto que no se haya de saber, del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Amén. Por lo cual asimismo padezco esto,
pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Aleluya, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Estás acumulando depósito o oraciones? ¿Estás acumulando o depositando oraciones? Los diezmos de Dios, guardando el día santo del Señor. Todos los días son santos. Nos estamos comportando juiciosos para acumular la justicia requerida o el depósito requerido en la justicia de Dios en nuestro corazón. Estamos cultivando el corazón conforme a la voluntad de Dios, o se está cultivando conforme a una fe falsa, carnal, con pasiones en el mundo. Y nos están diciendo que no seamos tan religiosos, cuando la religión no tiene nada que ver con eso. Cuando el religioso es alguien que se está convirtiendo en idólatra, cuando está dejando las pasiones de arriba, cuando el religioso se interesa más por acumular riquezas en esta tierra. Retén la forma de las sanas palabras. Esto, la sanidad del alma, del cuerpo, del hogar, de la familia, de la iglesia, es con sanas palabras, o sea, un evangelio de santidad, sana. Por eso decía, amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Claro, las añadiduras, pero que tengas salud, sanidad, sana, doctrina, como prospera tu alma. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. La fe viene por el oír, un conocimiento, pero se completa con hechos, con obras, en el Espíritu Santo, no obras carnales. Guardad el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Sin Él nada podemos hacer. Es imposible. Por eso dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión, la coinonía, el afecto, la afinidad, la pasión, el amor, el gime, y uno no le pone atención, gime. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. ¿Cuántos Fígelos y Hermógenes? Tremendos nombres. Tremendos, ¿no? ¿Cuántos no hay en la iglesia que han abandonado al Señor Jesucristo? Aquí se refiere a Pablo. ¿Cuántos no han abandonado aquí la iglesia bienaventurados? Como Fígelo y Hermógenes. ¿Cuántos no han abandonado la iglesia en Cristo como Fígelo y Hermógenes? No quiero decir iglesias que abandonan para ir a otro lado buscando mejor luz, porque sí hay luz. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Tremendo, ¿no? Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Te está poniendo el ejemplo de alguien que es fiel. 2 traicioneros y un varón fiel como Onesíforo. ¿Ves? Que lo respaldó, tal vez no le dio todas las cosas que necesitaba Pablo, y además Pablo tampoco las buscaba. Pablo, como ministro de Dios y apóstol por el Señor Jesucristo, nunca buscó las viandas de los demás y estar quitándole las cosas a los fieles.
despojando a las ovejas y trasquilándolas como hacen los ministros, que se invitan de unos a otros, de un lado a otro, buscando ministrar, sí, hablan del evangelio, pero a medias, porque van detrás del dinero, van detrás de la lana de las ovejas, y no buscan que estas ovejas verdaderamente juntos, porque yo soy ministro. ¿Acaso dejo de ser oveja de mi Señor Jesucristo, el buen pastor, el príncipe de los pastores? Entonces aquí hay un varón que reconoce a un pastor y lo guarda, lo bendice, cree, confía en las cosas espirituales que Pablo ha contado. Yo me imagino Pablo llegando donde Pedro, siendo otro apóstol, donde Santiago, donde diáconos como Esteban, un ejemplo, porque Pablo pues todavía no, creo que ya había muerto Esteban antes de que Pablo se convirtiera, pues Pablo mató a Esteban, acordándome, y Esteban era un diácono, pero después tuvo diáconos como Timoteo, pero Timoteo ya se está convirtiendo para ser pastor, joven. ¿Ves? Entonces contándole, imagínate Timoteo que yo estuve en el tercer cielo y no le creen. Imagínate que vi el paraíso y no le creen. Y Pablo no había escrito nada en la Biblia. ¿Me dejó entender? ¿Cuántas cosas en la iglesia? El 90% se están dejando llevar por lo superficial, pero es más profundo de lo que uno cree. Y uno les dice que hay paraíso, primero, segundo, tercer nivel. Que hay primer reino, segundo reino, tercer reino y la Nueva Jerusalén, la máxima expresión de amor. Cada uno tiene coronas a excepción del paraíso. Que hay un sepulcro superior y le dicen los ministros, ¿dónde está escrito? No creen. Yo me imagino, Timoteo, ¿dónde está escrito que usted fue al tercer cielo? Que existe el tercer cielo. ¿Ah? ¿No es lo mismo? Pues entonces les voy a decir a todos estos ministros cuando me pregunten dónde está escrito tantas maravillas que hemos aprendido en esta iglesia por la gracia y el amor de nuestro Dios el Padre y nuestro Padre espiritual y pastor principal, que ha pagado un precio y es un varón perfecto. Y si les gusta el re, pues re perfecto. Y que a Dios el Padre le plació revelarlas a los niños como nosotros que creemos. Pero ustedes, pastores y profetas, que quieren ver no verán, y que quieren oír no oirán por su incredulidad e inmoralidad, porque la inmoralidad es una incredulidad, que escarnecen, que son truanes, que se sienten en silla de escarnecedores, incrédulos, burlones de la palabra. Son ungidos de Dios, sí. El mismo rey David le dijo ungido de Dios al rey Saúl. Pero están a tiempo de arrepentimiento. Y si no, por favor, tómese la molestia de decirle, como Juan 16, hasta en el Juan 14, el Espíritu Consolador, el Espíritu de verdad que lo guía a uno a toda la verdad. Tómese la molestia de preguntarle si el huerto del Edén queda en el segundo reino, en un área de luz. Y que hay seres preadánicos, antes del pecado original, que viven allí. Que también hay un área de oscuridad, que eso sí se lo saben de memoria, que es donde gobierna el reino de las tinieblas, Lucifer, el diablo y Satanás y todos los ángeles caídos, que no tampoco son demonios.
Los ángeles caídos son unos o diablos y los otros son demonios, que fueron seres humanos, que fueron tan malos que se convirtieron en demonios al morir. Y otras almas iban al fuego. Estoy hablando del reino espiritual. Entonces pregúntele a Dios el Padre, póngase de rodillas y pregúntele, ministros. Tómense la molestia, no juzguen. Y vamos y avancemos todos juntos en niveles de fe, de gloria en gloria, conforme al conocimiento de Dios el Padre, en nuestro Señor Jesucristo. Eclesiastés 11, 9, 10 y 12 hasta el 8, no, hasta que terminemos. Dice, hablando de pasiones, que es nuestro tema: alégrate, joven, en tu juventud. Ojo lo que dice, parece que fuera un ánimo. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón, en la vista de tus ojos. Punto y coma. Ahí se parte. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Ah, quiere divertirte? Hazlo. Dale, diviértase, pero va a ser juzgado. El preadolescente, ahora los niños, 5, ya quieren ser jóvenes y hacer lo que quieran. Quieren cumplir 18 años y son de 5 años. ¿Ah? Y los jóvenes de 13 años, ya. Y los adultos y los ancianos quieren volver a ser jóvenes. ¿Pero para qué? En la carne, para pasiones juveniles carnales. Mas hay una juventud, porque sí hay un centro, hay un equilibrio, y es la eterna juventud. Y la eterna juventud es en Cristo Jesús, 33 años. Jesucristo resucitó a los 33 y se mantiene por los siglos de los siglos, en sus bellos 33 años. ¡Aleluya! Entonces, todos buscan eterna juventud en el mundo. Pues sí, hay que cuidarse un poquito, ¿no? Bloquearse, etcétera, así, pero no en exceso, porque el mundo pues se ha vuelto malo, ¿no? Ya los jóvenes envejecen pues por la misma contaminación. Pero el Señor nos cuida con sus querubines y todo el séquito de querubines y ángeles que están bajo esos 4 querubines llamados seres vivientes, ¿sí? Que nos libran por medio del querubín, que es el becerro con cara de becerro, que nos cuida de los cambios climáticos, las contaminaciones. ¿Ves? El Señor nos guarda. Lo mismo pasa en el sistema digestivo, óseo, muscular, circulatorio, nervioso, reproductor, ¿sí? Y en los sentidos también el Señor nos cuida. Pero dice, quita pues de tu corazón el enojo. ¿Cuántos teníamos enojo? Eso es fe. Pero ahora la fe sin obra es muerte. Entonces vamos a las obras, poco a poco ir creciendo. Puede que uno se demore, puede que el otro sea más rápido, pero se nos va a quitar el enojo. Y aparta de tu carne el mal. ¿No decíamos que hay pasiones en nuestros miembros? ¿De dónde son las guerras, los pleitos? En vuestras pasiones, dice Santiago 4:1. Pero vemos a un Elías, como empezamos, ¿cómo? Sujeto a pasiones,
sujeto a sufrimientos, pero también a deseos. Porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Te imaginas ese momento de la juventud donde cree que va a vivir siempre bien? ¿Ves? Que así nomás si no estuviera en pecados de muerte o pecados del mundo, nomás con la contaminación lo arruga, lo acaba. ¿Ves? ¿Cuánto más si se hace maldad? Porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate, tu Creador. Ay, ahí está la eterna juventud. Mírala. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. ¿Cómo vamos a permanecer jóvenes en espíritu, alma y cuerpo? Si es que el reino de los cielos, el reino de Dios, no tiene edad. Hay iglesias que ya hablan del gobierno, del reino de Dios en la tierra, pero haciendo peleas que no son. Sabiendo que se resume sencillamente en justicia. El reino de Dios es justicia. En los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Le cogió la edad, le cogieron los años, le cogió la enfermedad. Ya empieza a caminar mal, lumbago, los huesos. Enfermedades, virus, bacterias, gérmenes. Antes de que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. ¿Te imaginas los ojos? Hasta poético. Cuando se apaguen los ojos, los abuelitos ya no ven. Se les cierran sus ojitos, están cansados. Y no hacen sino llorar y llorar. Ahí está hablando de lluvias, llorar. Cuando temblarán los guardas de la casa. ¿Cuáles son los guardas? Los huesos, las piernas. Van caminando y se encorvarán los hombres fuertes. Ya no andan derechos, sino curvos. ¿Y dónde está su fortaleza? Entonces se va a quedar hablando y diciendo, cuando yo era joven, cuando yo era esto, cuando yo esto hice, cuando... ¿Ya qué? Eso no sirve, es vanidad. Ahí está diciendo, la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Ve? Y cesarán las muelas, porque han disminuido. Pues uno a veces ya no tiene ni una muela pues por mascar chicle. ¿Qué chicle tan malo? Va venciendo y va tanto el agua al cántaro que por fin se rompen las muelas. Pero en la edad, ahí dice, y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán. Ya les molesta el sol. Muchas veces les molesta mucho el sol. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantarán a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y hablan terrores en el camino. Ya caminan y les da miedo hasta caminar, del miedo de pronto de que se caigan. Y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito. Ya no tienen ganas de comer, ¿ves? Porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Uy, qué feo. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro.
y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Se cierren los ojos, ¿no? Y su cabeza caiga. Y el polvo vuelva a la tierra como era, o sea, lo entierren. Y el espíritu vuelva a Dios que le dio, que Dios le dio. Que vuelva a Dios que lo dio. Ese ya es el espíritu de vida, no el espíritu del hombre. El espíritu de vida que Dios dio al ser humano. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. El rey Salomón, que todo lo vivió, hasta se puso a experimentar. Ay, venga a ver si es verdad que es que esto, y tome consecuencias. Sí, voy a tener mucha riqueza, consecuencias. Voy a tener muchas mujeres, consecuencias. ¿Ves? Todo lo vio ya, no le vio caso tener tantas cosas sin el Señor. Entonces valía la pena el Señor. En 2 de Samuel, para tarea, capítulo 7 van a encontrar la respuesta. Lo creo, que el rey Salomón se salvó. Él se arrepintió, le está diciendo, todo lo que yo viví no fue nada. Casi por estas mujeres pierdo mi alma, porque ya estaba mal, muy mal. Pero yo creo que si salvó a Sansón, y si había una promesa, conforme ahorita a lo que les dije, el rey Salomón también tuvo salvación, se arrepintió, sufrió en su vejez. Ahí lo está diciendo, mire cómo terminó, mire que está hablando alguien que llegó hasta su vejez, y de qué le sirvió todo. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios, y procuró el predicador hallar palabras agradables, y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son los de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Desde el púlpito, tome. Y todos me regañan, no, me siento regañado. ¿Cómo saliste, hermana? Regañada, regañado. Pues claro, ahí está, miren. Sí, es como aguijón. Entonces es mejor desde el púlpito y no personalmente. Lo aprendí de mi padre espiritual. Porque cuando uno confronta de frente, puede ser un problema para el hermano. Porque el hermano tiende a decir mentiras como los niños. No, yo no, bien, no, no. Entonces le llama mentiras piadosas y lo perjudica. Eso fue lo que pasó cuando Pedro confrontó a Ananías y Zafira. Y si no lo hubiera hecho mejor desde un púlpito y no en persona, no se hubieran muerto. Y los confrontó. Y ellos, no, pues es que esto fue lo que, sí, no, habían acordado todo y llevaron fue la mitad. ¿Sí ves cómo qué pasa cuando confronta a un ministro personalmente? Es delicado, entonces es mejor desde el púlpito. Aguijón, ¿sí? Y clavos, dice, y como clavos hincados son las del maestro de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Lo que quiere decir es que apliquemos más que estudiar. Más aplicación, menos conocimiento. Ya, que vayan a la par. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ese es el día de la muerte, que viene el juicio, como dice Hebreos 9:27. Está establecido que el hombre viva una sola vez, y después de esto, el juicio. Entonces volvemos y terminamos como leímos aquí. 5:17 Santiago. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente. ¿Cómo vamos a ser santificados? Orando fervientemente. ¿Y fervientemente es qué?
Cada 8 días, cada 15 días, cada mes, cada año, a diario. Y a diario constante. Porque en un diario hay constancia de día y de noche. Fervientemente, y pone un ejemplo, para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. Tremenda terminación. A ti sea la gloria. Entonces, vamos a orar dándote gracias, amado Padre, por tu hermosa palabra, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tú eres Padre de verdad y la palabra, nuestro Señor Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Consolador, que nos guía a toda la verdad, que no habla por su propia cuenta, sino habla de parte de Dios el Padre y del Hijo, dando testimonio de ellos, para que nosotros también seamos testimonio a las naciones, con obras de justicia, no obras carnales, obras de justicia, con una fe que ha venido por el oír, y el oír por la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, por el cual oímos Shamá, su voz original, su dulce voz. Y por lo cual, Padre amado, te ruego, Señor, que nos ayude, Señor, a siempre escuchar tu dirección, tu voz, obedecerte, amarte con toda pasión en cada milésima y centésima de segundos, estar atento a lo que tú quieres para servirte en oración y caminar en santidad, en las sendas de justicia por amor de tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo orado. Amén y amén.